Así como los demás libros de la Biblia, el libro de los Salmos es una representación gráfica de cómo Dios utiliza a los salmistas como instrumentos para transmitir un mensaje, presentar la forma y representar una relación práctica entre Dios y el ser humano. Esto nos da a entender que los Salmos, así como los demás libros de la Biblia, son la verdad presente. Representan la forma como Dios espera ser alabado, adorado y glorificado. ¿Cuántas maravillosas experiencias hemos de ver en los Salmos? Oraciones, cánticos, poesías, expresiones, cercanías. Durante 13 semanas vamos a analizar, a estudiar, a desglosar tanto los escritores como los salmos. Así que ponte cómodo, busca tu folleto, busca tu Biblia y pidamos juntos al Espíritu Santo para que Él nos dé el discernimiento, el entendimiento y así poder aplicar todas estas informaciones. Sin más, es un placer para tu servidor, Sadécimo, estar contigo e iniciar oficialmente Lección de Escuela Sabática para la Diferencia, un estudio bíblico práctico bajo la conducción del Espíritu Santo a través de la Lección de Escuela Sabática. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento, lugar que estés escuchando o viendo este video. Muchas gracias. Gracias por sacar el espacio y estudiar la lección junto a nosotros. En esta semana, nuestra primera semana de las 13 que ya te hemos presentado, vamos a estar estudiando cómo leer los salmos. Y el estudio de hoy, que durante 15 minutos vamos a presentar, lleva 3 objetivos, el cual va a estar guiando todo el estudio. En primer lugar, vamos a resaltar que los salmos son escrituras inspiradas. El mismo espíritu que inspiró a los demás escritores, inspiró a los salmistas. En segundo lugar, se ha de presentar cómo se debe estudiar los salmos y también se van a presentar cómo estos se ven a lo largo de la Biblia. Los salmos no solo están en el libro, sino que los demás autores, incluyendo a Jesús, citan los salmos. Y en tercer lugar, vamos a presentar algo curioso. A todos nos gustan los salmos. Indiscutiblemente amamos los salmos. ¿Por qué? Y una pregunta más relevante. ¿Cómo hacer que ese mismo amor por los salmos se traslade al resto de la Biblia? Estás estudiando. De inmediato iniciamos con lo que es nuestro texto para memorizar. Así que busca tu Biblia y vamos a Lucas. Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Y después le dijo: estas son las palabras que hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, tanto en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. ¿Quién está hablando aquí? Qué curioso que el mismo Jesús, que está hablando con sus discípulos, está indicando: ok, ustedes estuvieron conmigo. Yo les he hablado muchas cosas. Les he presentado la palabra, les he presentado el Tanaj, la Torá, los profetas. Todo eso tiene que acontecer. Y curioso es que Jesús coloca a los salmos con la ley de Moisés y los profetas, dando a entender nuestro primer objetivo de esta lección. Los salmos son escrituras inspiradas. Son cánticos, son poesía y son escrituras inspiradas. El mismo Espíritu inspiró los salmos. Luego de tener esto claro, y bajo nuestro texto de memorizar, iniciamos con el desglose del estudio de esta semana. Recuerden que vamos a ir a los puntos más relevantes y al final terminaremos con un estudio práctico donde presentaremos a través del Salmo 1, así que desde ya puedes ir buscando tu Biblia, el Salmos 1, donde en los versos 1 y 2 explicaremos cómo realmente se leen y analizan los salmos. Pero antes es importante colocar un contexto, un parámetro. ¿Qué son los salmos? ¿Para qué se utilizaban? ¿Cuál era su objetivo inicial?
En el uso y propósito de los salmos vemos tres características que luego se externan. En primer lugar, se utilizaban para culto individual y comunitario. Los salmos eran para adorar, para alabar. Los mismos también se utilizaban como himnos dentro del culto. Eso lo vemos en Salmos 61, Salmos 8 y Salmos 9. Y en tercer lugar, eran utilizados para instruir la forma que Dios esperaba ser alabado. Ya vemos cultos individuales, de forma personal con Dios, en familia, cultos comunitarios, donde iban todos a Sion a reunirse, cantaban esos salmos e himnos e instruían. Luego, Jesús mismo lo utilizó previo a su muerte. ¿Recuerdas la frase Eli, Eli, lama sabachthani? Que se encuentra en Mateo 27:46, puedes ir a buscarla. Es una cita directa de Salmo 22:1. El mismo Jesús era un amante de los salmos, y esto nos da a entender cuán importantes son los salmos. Luego, los pioneros de la iglesia primitiva, llámese los apóstoles y primeros cristianos, en Colosenses 3:16 y Efesios 5:19, ellos también estudiaban y presentaban los salmos. Y ahora en la actualidad, tú y yo también tenemos que estudiar los salmos, porque recuerda, es una representación gráfica de cómo tú y yo podemos comunicarnos con Dios tanto de forma personal como en alabanza al momento de estar en la congregación. Nuestro objetivo 1 y 2 ha sido alcanzado. Hemos presentado los salmos, la autoría espiritual, cómo se interconecta en la Biblia. Ahora conozcamos un poquito a profundidad qué son y cómo estudiarlos. El nombre salmo, como conocemos en la actualidad, viene del griego salmoi, que es derivado de la Septuaginta, una traducción al idioma hebreo donde fue escrito el Salmo desde el siglo II y III, cuando comenzaron a unificar la Biblia como una totalidad. Este nombre era Tehanim, el original, que significa alabanza. Como ya vimos, los salmos eran utilizados para alabar y glorificar a Dios desde los cultos, desde la presencia personal, pero sobre todo mostrar cómo se hacía. Teniendo este contexto también, pudiésemos resaltar que los 150 capítulos, como ahora se conocen, antes eran divididos en 5 libros. Primer libro de Salmo 1 al 41, segundo libro del Salmos 42 al 72, tercer libro del 73 al 89, del 90 al 106 y el último del Salmos 107 al 150. Los mismos son escritos por diferentes autores, donde el rey David tiene la mayor autoría con 73, luego su hijo Salomón con 2 salmos, Moisés escribió 1, los demás fueron escritos por músicos que eran parte de los levitas, los que estaban en el templo, dando a entender que los salmos tienen diferentes características tras las experiencias vívidas de los autores. Todo aquel que permitía ser utilizado por Dios, según presenta la Biblia y la autora de la lección, a través de la fe y la inspiración del Espíritu, Dios utilizaba sus talentos. Y esa es una señal muy importante. Dios nos puede utilizar si permitimos que Él haga su parte. Él siempre está dispuesto. Él siempre está ahí. Ahora bien, ¿estás permitiendo tú? ¿Cuál es la diferencia entre el salmista, aquellos que sufrían, más adelante lo vamos a ver, que lloraban, que clamaban? ¿Cuál es la diferencia? Dejarse utilizar por Dios. Estás estudiando. Antes de cerrar con la explicación y práctica de cómo entender los salmos a través del Salmo 1, es importante recalcar estos 2 puntos. En primer lugar, los salmos son una máxima expresión de la relación entre Dios y el hombre. Máxima expresión de la relación entre Dios y el hombre. Algunos salmos eran himnos que engrandecen el poder creador, el poder soberano, el juicio fiel de cómo Dios gobierna la tierra. Algunos salmos son de acción de gracias, cómo el hombre entonces expresa y reconoce a través del agradecimiento lo que Dios ya es y ha hecho. Otros,
como somos humanos, son de lamentaciones, que en el dolor presentan cómo Dios estuvo presente, siempre resaltando a Dios. Otros son para enaltecer a Dios como rey, como soberano, como libertador del pueblo de Israel. Y obviamente algunos otros son para mostrar la historia de cómo Dios siempre se ha mantenido fiel, mas el pueblo de Israel se mantuvo infiel al pacto y cuáles fueron las consecuencias. Nosotros tenemos todo en los salmos, desde el realce de Dios hasta la relación, desde dónde Dios está hasta qué yo tengo que hacer para mantener esa coinonía, ese amor, ese enlace entre Dios y el ser humano. Para demostrar todo lo que hemos indicado de los salmos y la relación entre el hombre y Dios, vamos a presentar algunos salmos. Los salmistas diariamente tenían a Dios en su corazón y lo hacían de forma abierta. ¿Eres sincero con Dios? Para meditar. Siempre clamaban, Dios mío, Señor, Rey mío. Eso lo vemos en Salmos 5.2, Salmos 84.3. Estos indicaban, escúchame Dios, Salmos 5.1. Oye mi oración, Salmos 39.12. Mírame, Salmos 25.18. Respóndeme, Salmos 102.2. Líbrame, Salmos 6.4. ¿Por qué los salmistas actuaban de esta forma? Romanos 8, 26 y 27 da una respuesta que no podemos dejar pasar por alto. Dice así la santa palabra de Dios. Recuerda, confirma con tu Biblia. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Dios. Los salmistas reconocían su dependencia de Dios. En la actualidad, al orar, al elevar los salmos, al leer las demás partes de la Biblia, tenemos que reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. Los salmos aportan momento de intimidad, donde los hijos de Dios, donde los siervos de Dios, donde aquellos que quieren agradar a Dios, se conectan con Él. Y es por esto que los salmistas humanizan los salmos. Y es por eso también que te gustan los salmos. ¿Recuerdas la pregunta de nuestro tercer objetivo? ¿Cómo hacer que los demás libros de la Biblia, los demás textos, tengan tanta relevancia? Humanízalos. El secreto para ver la Biblia como un todo, para entender la cercanía, para comprender que es palabra de Dios, es a través del interés, la curiosidad y colocarlo en primera persona. Así como intercedes a Dios a través de los salmos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Que tomas ese Salmo 23.1 y lo haces tuyo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es momento que tomes el texto de Efesios 1.4. Según nos escogió en Él mucho antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Por su amor nos destinó a ser adoptados como hijos suyos por amor de Jesucristo. ¿O qué decir el texto de Apocalipsis 21.1? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O la promesa de Apocalipsis 22.7, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía encontradas en este libro. Qué hermoso es cuando colocamos estas promesas en primera persona, las tomamos como son nuestras, ya Dios la dictó por nosotros, y vivimos trabajando para agradar a Dios, para glorificarlo, y a través de nuestras acciones vivir como Él espera. Qué hermoso sería eso. Ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Qué debo de hacer? Ser intencional. Aquí no funcionan las metodologías,
aquí no funcionan las estrategias. Aquí simplemente funciona la decisión. Tomar la decisión hoy de ser curioso, de preguntar, de indagar, de dedicar tiempo y colocar dichas esperanzas como lo son para ti. Muchas gracias por llegar hasta el final del estudio de esta semana. Como hemos prometido, ahora pasamos a la parte práctica. Vamos a analizar el Salmos 1 y 2, aplicando las herramientas dictadas por los estudiosos y así comprender cómo realmente se analizan los salmos. Vamos allá. Confío que ya buscaste tu Biblia y tienes a mano el Salmos 1 y 2. El texto de la palabra dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Los eruditos nos presentan formas de cómo analizar los salmos. En primer lugar, presentan el paralelismo. ¿Qué es eso? Simplemente las repeticiones con sinónimos. En el texto nosotros vemos algunos paralelismos. Hacen unas progresiones, presentan unas acciones que son un poquito semejantes. Dividamos el texto 1 en partes. Bienaventurado el varón. Coloquémoslo como encabezado. Ese varón va a ser bienaventurado porque no va a andar en consejo de malos, no va a estar en camino de pecadores y no se va a sentar en la silla de los que cometen errores. Vamos a tratar de actualizar la traducción. ¿Es bienaventurado quién? El que no anda en camino de malos, no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, mentirosos, engañosos, se sienta. Vemos una progresión ¿de qué? De sinónimos verbales. Una parte que anda, ese que está andando, entonces ¿qué? Comienza a detenerse y al final se sienta. Pero ¿qué pasa? Luego son presentados otros sinónimos: malo, pecador y escarnecedor. Ahora vas entendiendo. Leer de forma rápida y no detenerse en esos detalles no permite que tú entiendas. Y fíjate, no hemos profundizado. Porque, ¿qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado viene presentada como un verbo que en el original hebreo es barak. Barak representa dos vertientes: recibir una bendición y de igual forma arrodillarse. Está presentando que aquel que es bienaventurado es quien recibe una bendición de Dios. Vamos a ponerlo de esta forma: una cubierta de protección. Ese entonces es bienaventurado. Ese va a ser feliz porque va a estar cubierto. ¿Recuerdan al inicio cuando presentamos que los salmos eran utilizados para representar cómo Dios cubría al hombre, cómo Dios creaba, sustentaba, bendecía y siempre estaba ahí? Luego entonces la segunda parte de la palabra barak expresa arrodillarse, la acción que el hombre va a hacer hacia Dios. Engrandezco, glorifico, alabo. Estamos diciendo, según el texto, que el primer salmo y su primer verso está representando el ideal de Dios primero me cubre, pero yo tengo que hacer algo. Y es que arrodillarme, adorarle, estamos colocando el estandarte que se ve expresado en toda la Biblia, en la primera parte del Salmo. Ahora entienden por qué es necesario prestar atención. Luego entonces, otro método de estudiar son las imágenes. ¿Qué vemos aquí? Una bienaventuranza. Ya de antemano, ese bienaventurado en primer lugar tiene que despertar el interés en ti. Luego entonces, andar. ¿Qué significa andar en los caminos de malos? Es una imagen que hay que prestar atención. Luego, estar en camino de pecadores. ¿Qué significa eso? Eso hay que prestarle atención. Luego, silla de... Entonces, esas imágenes nos dan a entender que hay algo detrás de que hay que estudiar. Luego, el verso 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¡Qué hermoso! En la palabra está su delicia.
y en ella medita día y noche. Y vemos entonces nuestra tercera forma, merismo. ¿Qué es eso? Una totalidad, día y noche. ¿Qué significa eso? Que siempre la palabra va a ser la delicia, porque la palabra es lo único que lo va a acercar a ser que un bienaventurado. Y el bienaventurado no anda en caminos, no se sienta con escarnecedores, ni tampoco acepta consejos de malo. El texto en el verso 1 y 2 y a través de las formas de estudiar nos está presentando que Dios nos cubre. Por eso somos bienaventurados. En esa bienaventuranza yo decido voluntariamente mantenerme alabando y glorificando su nombre, reconociendo quién es Él. Como ese reconocimiento va a ser así, yo lo voy a demostrar a los demás, no recibiendo consejos de malos, no andando en caminos de pecadores y no estableciendo, sentándome, buscando lo malo, sino más bien que yo voy a ¿qué? A buscar la ley de Dios porque es mi delicia, es lo que me completa, es lo que me hace sentir bien. Y en ella voy a estar de forma constante y por siempre. Y por eso el libro de los Salmos es tan relevante. ¿Qué te ha parecido? Desde ya, cuando vayas a leer los Salmos, dedica tiempo a ver los sinónimos y las repeticiones, a prestar atención a las imágenes, a ver qué palabras presentan un contraste y así entonces extraer, tras el Espíritu Santo, que es el único que da el entendimiento, lo que Dios espera que hagas, que entiendas y apliques. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estudiar los Salmos. Y gracias por iniciar en este trayecto. Desde ya te invito a seguir estudiando tu lección de escuela sabática. Recuerda que vas a tener una imagen donde vas a poder descargar los folletos de forma digital o vas a poder adquirirlo de forma física en la librería Yatpa más cercana. Recuerda, Dios nos ha llamado a ser discípulos, nos ha llamado a multiplicarnos. ¿Aceptas el reto? Nos vemos la próxima semana con el próximo estudio. Los Salmos nos enseñan a orar. Después de haber descubierto de forma práctica cómo poder leer los Salmos y entenderlos a través de las repeticiones de sinónimos, las imágenes y las ideas que presentan una totalidad, te invitamos a estudiar lo que resta del Salmos 1 por ti mismo, permitir que el Espíritu Santo te guíe y conocer las informaciones que Dios espera, y estudiar de igual forma Salmos 2, terminar con Salmos 1 y completar Salmos 2. Dios te bendiga.